Bueno, buenas tardes amigos. Hoy día 16 de abril del año 2019. Les doy la bienvenida y otra vez muy contento de estar con ustedes. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica y los invito a que hoy día compartamos un tema muy importante. Vamos a hablar en nuestro primer bloque sobre una enfermedad que es de importancia conocer, la diabetes. En el segundo bloque vamos a entender sobre lo que es la anatomía del órgano y glándula responsable de esta enfermedad, que es el páncreas. Vamos a entender su localización, vamos a entender cuál es su configuración y sobre todo cuáles son sus funciones. En el tercer bloque vamos a hablar sobre algunos términos importantes a tomar en cuenta con respecto a la parte de la diabetes y algunos términos con respecto al diagnóstico de esta enfermedad. Finalmente vamos a responder sus preguntas y los invitamos a que estén conectados en redes sociales y puedan hacer esas preguntas que con gusto vamos a responderla. Quien les habla nuevamente es el doctor Luis Pacora Camargo y esto es La Hora Médica por Epistre TV. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy día, antes de empezar el programa, quiero mencionar algo muy importante. Hoy día es 16 de abril y estamos celebrando el Día de la Cancerología en el Perú. Yo soy cirujano oncólogo y para mí es un día muy importante mencionarlo y me voy a dar el tiempo de dar estos minutitos para poder reflexionar sobre la importancia de este día. El día de hoy es un día muy importante porque se conmemora a uno de los especialistas en el cáncer en el Perú que marcó una gran pauta y marcó un gran hito en el manejo del cáncer. Estamos hablando del doctor Eduardo Cáceres Graziani. Entonces, el doctor Eduardo Cáceres Graziani hoy en día es el nombre que lleva el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN. ¿Y por qué? Porque se conmemora la partida de este ilustre médico, quien nació en el año 1913 y nos dejó en el año 2010. Él fue el promotor de lo que empezó la residencia, es decir, la especialización en la parte médica acá en Perú, y sobre todo algo muy importante fue el promotor de lo que es el manejo y los protocolos del cáncer, que hoy en día hay una escuela bastante importante que sigue esos pasos. Entonces me he quedado a dar estos primeros minutos para poder explicar y para poder compartir la importancia de hoy día 16 de abril, en donde nosotros estamos reflexionando y sobre todo compartiendo este día que es un día importante para la lucha del cáncer en el Perú. Bueno, dando este preámbulo, vamos a ir al tema del día de hoy. En primer lugar, los invito a que nos escriban a través de redes sociales. Estamos conectados a través del WhatsApp del más 51 987 578 867 y también a través de las siguientes redes sociales, a través de Epistre TV y también a través de la página de Chequéate. El tema de hoy día vamos a tratar la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica y es una enfermedad que se encuentra también dentro de los problemas de salud pública a tomar en cuenta. Si bien es cierto, el cáncer, las enfermedades del corazón, sobre todo en la cabeza, el infarto, los problemas del riñón, los problemas de la parte de los pulmones y la diabetes son las principales enfermedades crónicas que actuando a tiempo se pueden controlar. Y para ello vamos a ver algunas noticias que quiero compartir y van a ir apareciendo acá en la pantalla. Y por ejemplo dice: se encuentra en incremento los números de personas con diabetes mellitus. Eso es un tema muy importante y vamos a reflexionar algo. ¿Por qué? Porque el estilo de vida va a tener relación con estas enfermedades. Y digo estas enfermedades que incluyen no solo al cáncer, sino también a esta enfermedad que se llama diabetes. Entonces dice, en incremento los números de personas con diabetes mellitus. Y esta es una reflexión que debemos tomar a cuenta. ¿Por qué? Porque dice, la falta de ejercicio y la mala alimentación son los factores que van a conllevar al incremento
de las personas con diabetes mellitus. ¿Qué significa ello? Que si yo hago actividad física y si yo tengo una alimentación adecuada, voy a poder controlar y evitar esta enfermedad. Hay un estudio que ha sido publicado y en Estados Unidos y sobre todo en Europa con respecto a cuál sería la probabilidad si hoy en día las personas dejamos de consumir la cantidad de azúcar que consumimos. Y los números son bastante importantes. Vemos que reduciríamos hasta un 30 o 40% la diabetes, disminuiríamos el infarto del corazón y el cáncer también disminuiría un 20%. Entonces, la dieta es algo muy importante. Una segunda noticia que quiero compartir también va con respecto a otro tema muy importante. Diabetes tipo 2. Y vamos hoy día a entender que la diabetes se clasifica en dos tipos. Diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, y la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. Y se llama así por la forma de presentación. La diabetes tipo 1 se presenta generalmente en las personas jóvenes y la diabetes tipo 2, que es la más común, que es la más frecuente, que es la que se puede hasta en un punto prevenir, es la que se presenta en personas adultas. Y dice, cuanto más joven el diagnóstico de diabetes, más riesgo de mortalidad. Importante. Porque si hoy en día mi papá o mi mamá o mi abuelito tuvieron diabetes a los 50 o 60 años, ¿qué va a pasar con la persona que hoy día tiene 30 años y ya le diagnostican diabetes? Eso va a significar que va a tener más tiempo de daño que le va a causar el azúcar en la sangre y por lo tanto va a tener más morbilidad y mortalidad. Importante la noticia que dice acá, que mientras más joven sea la persona con diagnóstico de diabetes, más posiblemente tenga mortalidad y morbilidad. La diabetes tipo 2 se asocia con un exceso de riesgo, dice, en cuanto a la parte de mortalidad, y se ha calculado que un diagnóstico en etapas tempranas va a causar más mortalidad. Otra noticia que quiero compartir es Perú 21, un diario muy importante a nivel nacional, dice 8 de cada 100 adultos tienen diabetes en el Perú. Estamos hablando que tenemos un 8% de personas diabéticas. Y si nosotros no controlamos hoy en día la dieta, ese 8% va a subir a un 20% en los siguientes 10 años. Y aunque hablamos y no nos gusta a veces mencionar la parte política, el hecho de nosotros exigir que se etiqueten los alimentos y se diga cuánto es la cantidad de azúcar que se está usando de más es un punto muy importante. Porque si nosotros no controlamos nuestra dieta, vamos a terminar con estas cifras. Hoy en día son 8 de cada 100. Mañana van a ser 20 de cada 100. Entonces tenemos que cambiar. Los médicos advierten que en el 85% de los pacientes con la enfermedad acceden a chequeos regulares de manera tardía o no acceden. Y es muy importante. Y esta cifra, este número, lo extrapolo también al cáncer, porque el 85% de los tipos de cáncer se diagnostican de manera tardía. Miren lo que dice acá. El 85% de los tipos de diabetes no reciben chequeos regulares. Y como uno no tiene dolor o molestias, el paciente deja de ver la importancia de esta enfermedad. La siguiente noticia que quiero compartir, y esto va en otro diario importante, Gestión, que dice, los peruanos se exceden en el consumo de carbohidratos. Y esto es muy importante. Dentro de los países latinoamericanos, Perú se encuentra en el cuarto país que tiene mayor consumo de carbohidratos. Y esto es muy importante entender. Y para esto me quiero dar un pequeño lapso para poder explicar algo muy importante. El ser humano, hace 10.000 años atrás, y los invito a que lean un libro que es muy interesante, y un libro que yo voy a compartir con ustedes, que se llama, hablando del hombre de las cavernas, o hablando sobre Cerebro de Pan, ambos del mismo autor, un libro muy interesante para entender sobre lo que es la parte de cómo la dieta ha cambiado la salud de las personas. Hace 10.000 años, el hombre era recolector y era cazador. Y nuestra dieta estaba basada sobre todo en grasa y proteínas. Con la agricultura, sucedió hace 10.000 años,
la dieta del ser humano cambia. Y cambia porque nosotros empezamos a sembrar y a cosechar nuestros alimentos. Y por lo tanto nuestra dieta cambió de lo que era proteínas y grasa a carbohidratos. Trigo, arroz, maíz eran los principales o las principales fuentes de energía del ser humano. Y esto ha traído ¿qué? Ha traído enfermedades como diabetes, cáncer, obesidad. Entonces, muy importante, Perú es el cuarto país en Latinoamérica que tiene mayor consumo de carbohidratos. Otra noticia que quiero compartir, y esto es muy importante. Según las estadísticas de salud, recordemos que la parte de la salud en el Perú es mixta y salud representa un instituto muy importante en el manejo de la salud. Casi son 10 millones de personas que tienen afiliados a este tipo de seguro. Dice, los hospitales y centros asistenciales de seguro social han atendido 146.996 casos de pacientes con diabetes mellitus. Pero lo más preocupante es que 140.000 además no conocen que tienen esta enfermedad. Es decir, ahorita una población de prácticamente 10 millones de habitantes, porque tienen seguro a través de salud, prácticamente 200.000 o 280.000 tienen diabetes, de los cuales la mitad sabe que tiene diabetes y la otra mitad no lo sabe. Y el problema es que la enfermedad está ahí y cuando se manifieste va a ser muy tarde y vamos hoy día a aprender cuáles son las consecuencias de la diabetes. La siguiente noticia que quiero compartir es 6 de cada 10 diabéticos están en riesgo de padecer procesos o patologías nerviosas. Factor muy importante para un tipo de consecuencia que nosotros conocemos como lo que es el pie diabético. Quiero responder a María Silvia que dice, doctor, manchas en el cuello, lo que significa insulina alta, ¿qué me recomienda? Bueno, gracias María. Vamos a hablar sobre la sintomatología de la diabetes, pero para no dejar de lado la pregunta de María, una de las características de la diabetes es la acanthosis nigricans. La acanthosis nigricans es la coloración de la piel de aspecto negruzco, sobre todo a nivel del cuello, a nivel de las axilas, a nivel de las ingles, a nivel de los codos. Entonces es muy importante entender de que esta es una condición que sucede asociado a la diabetes. Entonces, si nosotros tenemos ya este cuadro de acanthosis nigricans, significa que nuestro síndrome metabólico, diabetes, nuestra resistencia a la insulina está yendo mal. Y esto es como decir la punta del iceberg. El problema no es que su piel está de color negruzca. Y quiero decirle que dentro de todos los problemas que va a tener en la diabetes o en la resistencia a la insulina, que se considera como la situación previa a la diabetes, el problema no va a estar en que el color de la piel en el cuello o en la axila esté de ese color negro. El problema es cómo están sus riñones, cómo está su vista, cómo está su cerebro, cómo está su corazón. Muy importante. A veces nos preocupamos de la parte externa porque es lamentablemente la que se ve, pero no sabemos lo que está internamente. Porque un color negruzco de la piel yo creo que va a ser el problema más pequeño si nosotros tenemos una nefropatía diabética, que es un problema de los riñones, o tenemos una retinopatía diabética, que es un problema de la retina, de los ojos, porque, ojo, puede quedarse ciega, puede quedarse sin función renal y terminar finalmente en un trasplante renal. Y hoy en día la gente con trasplante renal lamentablemente están haciendo cola de espera. Hay personas que están esperando años de años que tengan la oportunidad de un trasplante renal. Cuidemos nuestros riñones. Es muy importante. Espero que María entienda que la importancia no está ahorita en si lo vamos a dar una cremita para borrar esas manchas negras, porque no lo vamos a hacer. No hay una cremita para ello. Lo que le recomendamos es, por favor, analice y solicite ver cómo están los riñones, cómo está la retina y cómo está el corazón. Y para eso le adelanto, debe pedir usted un estudio de la función renal, una creatinina, una urea, un examen de orina. Debe pedir un estudio de la función del corazón, un electrocardiograma, muy importante, enzimas cardíacas. Debe pedir una función del ojo, un fondo de ojo, importantísimo en un paciente con diabetes. Esperemos que hayamos podido un poquito ayudar en su pregunta, señora María, y los invitamos a que nos sigan preguntando y vamos a hacer los cortes necesarios para responder esas preguntas, porque el programa no es solo el hecho de hablar, es compartir, es conversar. Ustedes me preguntan, nosotros respondemos. Otra noticia que quiero compartir es,
La República, hemos hablado Perú 21, gestión, la República. Una lonchera no saludable puede generar sobrepeso y obesidad en los niños. La semana pasada hablamos sobre una enfermedad muy importante, hablamos sobre la anemia. Y los invitamos a que puedan revisar el video anterior y lo encuentran a través de YouTube. Ustedes buscan Epistre TV, ponen la hora médica y van a encontrar el video anterior y los últimos 3 videos que ya tenemos sobre temas relacionados con cáncer, con anemia y hoy día con diabetes. La lonchera de los niños, muy importante. En el episodio o en el programa anterior hablábamos sobre la importancia de la anemia y sobre todo en los niños. ¿Por qué? Porque antes de los 6 años, el hecho de tener una hemoglobina baja significaba menos oxígeno. Y si significaba menos oxígeno, recordemos, hablábamos sobre el carro y el combustible. Un carro sin gasolina, sin combustible no maneja. Un cerebro sin oxígeno no funciona. Y por lo tanto, ¿qué pasaba con estos niños? Iban a tener demora en el aprendizaje, y van a tener un retraso en lo que es la parte del desarrollo cerebral y finalmente que esto se representaba en menos oportunidad de desarrollo. Ahora mire, ¿qué dice acá? Una lonchera no saludable puede generar sobrepeso, obesidad y por lo tanto en el futuro diabetes. A veces nosotros, para que nuestros niños estén tranquilos, le ponemos galletas con dulce, le ponemos lo que es la parte de gaseosas, ponemos a veces chocolates dulces. ¿Para qué? Para que él esté con su fuente, entre comillas, nuestro pensamiento de energía, tenga glucosa en la sangre porque está estudiando y de esta manera responda bien. Entonces tenemos que tener cuidado con ello y vamos a compartir dentro de este bloque qué es lo que debe tener una lonchera saludable. Otra noticia, entonces, tenemos acá. Esto es un cuadrito que explica cómo la diabetes actúa con respecto a un control. En el primer cuadro tenemos nosotros en su mano, en este caso, si no lo vemos de frente a la pantalla, el primer cuadro que está en la mano izquierda, vamos a ver lo que es la parte de la diabetes y vemos sobre todo lo que dice azul y celeste. Eso significa enfermedades cardiovasculares. Si nosotros comparamos un control, es decir, las personas que no tienen diabetes, con las personas que sí tienen diabetes, vamos a ver algo importante. Las enfermedades del corazón son las principales causas de muerte en las personas con diabetes. Entonces, el infarto al corazón, el aumento del colesterol, el aumento de las grasas, la hipertensión, van a ser problemas que se van a presentar mucho más frecuente en las personas diabéticas. ¿Y esto qué significa? Que la mortalidad y la morbilidad va a incrementarse. Importante tener en cuenta esta información. La siguiente imagen vamos a compartir, en este caso, alguna otra noticia importante. Tenemos otra noticia para ver que alrededor del 40% de la ingesta o de la energía calórica de los peruanos, miren esto importante, ¿de dónde proviene? Del arroz, de la papa, de los fideos y de los granos refinados. Esta es la dieta que acá en Perú y queremos compartir. Sabemos que nos escuchan de Latinoamérica y le damos un saludo a todas las personas que están escuchando ahorita este programa, pero queremos darle una realidad que tenemos ahorita al alcance. Miren lo que sucede acá en la realidad en Perú. Hemos mencionado que es el 4º país en Latinoamérica que consume más carbohidratos y hoy en día miren cuánto representa el 40% de su consumo de energía. Arroz, papa, fideos, granos refinados. Todo esto nos hace aumentar la parte de los carbohidratos en sangre y estos se van a almacenar finalmente en grasa y estos van a ser responsables ¿de qué? De la obesidad. Algo muy importante, una dieta regular de más o menos debe ser casi 2000 kilocalorías, pero casi el 40% de el aporte energético proviene de estos alimentos. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es almacenar más grasa y leímos y compartimos en la primera noticia y dijimos algo muy importante. Falta de actividad física y malos hábitos dietéticos son la combinación para hacer ¿qué? Para hacer diabetes. Entonces, queremos llamarlos a la reflexión para poder entender ello. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta información. Ahora vamos a entender qué es la diabetes y para eso quiero que me acompañen a ver el siguiente video. Vamos a ver el video para nosotros entender sobre la diabetes y vamos a hacer un pequeño viaje y vamos a entender qué es lo que sucede con la glándula llamada páncreas
y cómo se produce la diabetes. Acompáñenme a ver este video que va a ser muy ilustrativo para poder entender la diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Se calcula que de cada 100 personas, entre 6 y 10 tienen diabetes, siendo más frecuente en personas mayores de 65 años. Aunque en la actualidad no existe cura, la diabetes se puede controlar con ayuda del tratamiento adecuado. Se calcula que el 90% de las decisiones sobre el tratamiento las tomará el enfermo. Por eso la comprensión de la enfermedad y de las formas de controlarla es de vital importancia. El diagnóstico de diabetes se realiza a través de análisis de la glucosa en sangre. La diabetes mellitus tipo 1 se inicia generalmente en niños y adultos jóvenes, de aquí su nombre de diabetes juvenil. También es posible, aunque menos frecuente, iniciar este tipo de diabetes a partir de los 40 años. Cuando aparecen los síntomas de la diabetes mellitus tipo 1, se han inactivado aproximadamente las 3/4 partes de los islotes, quedando aproximadamente una cuarta parte todavía activa. Es importante mantener esta pequeña reserva porque es una ayuda para conseguir un mejor control de la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 se inicia generalmente en adultos maduros, de aquí el nombre popular de diabetes de la gente mayor. Es la forma más común de diabetes, entre un 90% y 95% de todos los casos. La diabetes mellitus tipo 2 se debe a la incapacidad del cuerpo de producir o poder utilizar de forma adecuada la propia insulina. En nuestro medio, de cada 100 personas, alrededor de 10 tienen diabetes mellitus tipo 2, aunque la mitad de las personas que la padecen no lo saben, porque en las fases iniciales de la enfermedad no da síntomas. Solo puede diagnosticarse a través de un análisis de nivel de glucosa en sangre. Por esta razón, muchas personas se enteran de forma casual a través de sus análisis rutinarios realizados por otro motivo. Si los niveles de glucosa son muy altos, sí pueden notar síntomas de sed y ganas de orinar excesivas e incluso pérdida de peso. Con el paso de los años, una gran mayoría de personas con diabetes tipo 2 acabarán necesitando insulina. Es posible desarrollar diabetes como resultado de cirugía. Por ejemplo, en personas que les han practicado una extirpación total o parcial del páncreas. Medicamentos a dosis altas, como ocurre en aquellas personas que por otros motivos de salud tienen que tomar fármacos tipo corticoides o inmunosupresores a dosis altas. Como efecto secundario de estos fármacos, se puede iniciar una diabetes. Desnutrición, infecciones, síndrome genético u otra enfermedad. Embarazo en mujeres sin diabetes previa. Diabetes gestacional. Esta diabetes está presente entre un 2 y un 5% de todos los embarazos de mujeres sin diabetes previa. Debido a los cambios hormonales del embarazo, puede iniciarse esta diabetes de forma más frecuente en el tercer trimestre del embarazo. Bueno, entonces hemos visto con la parte de este video y quiero un poco dar la introducción a lo que es la diabetes. En el video hemos visto que la diabetes es una enfermedad que se clasifica en dos grupos, en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la juvenil, en donde es la ausencia en este caso de la hormona llamada insulina, y generalmente por procesos autoinmunitarios en donde hemos visto que la insulina se produce en el páncreas. Y al producirse en el páncreas es donde las enfermedades que afectan al páncreas pueden causar diabetes. En la diabetes tipo 1 generalmente es un proceso genético en donde nuestro mismo organismo daña a las células que producen la insulina y por lo tanto el paciente que tiene diabetes tipo 1 juvenil, que se presenta generalmente en edades jóvenes, no tiene insulina. Por lo tanto la glucosa no ingresa a la célula. Hemos entendido de que la manera como actúa la insulina es facilitando que la célula pueda ingresar el azúcar a su interior. Y si ingresa el azúcar al interior, el azúcar en sangre va a estar disminuido. Entonces es muy importante entender ello. En la diabetes tipo 2 que hemos visto, que sí hay producción de insulina, pero que probablemente no responde a estos cambios de la insulina. ¿Por qué? Porque muchas veces está asociado a personas obesas. Entonces el índice de masa corporal o
o lo que es la parte de la dimensión o el volumen del cuerpo es demasiado para lo que va a responder el pequeño páncreas en relación a lo que es índice de masa corporal y páncreas. Entonces este páncreas se ve insuficiente o la cantidad de insulina es insuficiente para poder manejar el volumen que ha adquirido la persona generalmente obesa. Por lo tanto, se vuelve insuficiente el páncreas. Y si se vuelve insuficiente, poco a poco va a terminar no funcionando y ello va a llevar a la diabetes. Hemos visto que causas también asociadas a la diabetes son los fármacos. Fármacos que pueden dañar el páncreas. Infecciones que pueden dañar el páncreas. Cáncer de páncreas que también puede terminar afectando la función del páncreas. Cirugías. Una cirugía, tuvo un paciente una pancreatitis, entra a sala de operaciones, se le reseca todo el páncreas, a la mitad del páncreas porque este páncreas ha sido alterado, va a terminar en diabetes. Entonces, hemos entendido que el tenor de todo esto tiene que ver con la insulina y tiene que ver con el páncreas. Vamos a invitarlos a una pausa comercial y vamos a continuar en el segundo bloque hablando sobre este tema. Estamos en la hora médica, quien les habla es el doctor Luis Pacora Camargo y los invito a que me sigan acompañando en el siguiente bloque. Bueno, queridos amigos, estamos acá en la hora médica. El día de hoy estamos hablando sobre la diabetes. Así que los invito a que nos hagan las preguntas y nos escriban a las redes sociales. Estamos con ustedes con las líneas abiertas en los números, sobre todo del WhatsApp, que es más 51 987 578 867. Y en las páginas de Pista TV, de Chequéate, pueden escribirnos para que estemos ahí respondiendo a las preguntas. Hemos entendido entonces y retomemos un poco el viaje que hemos hecho para ver que el órgano glándula importante en este problema o esta enfermedad es el páncreas. Entonces es muy importante cuidar nuestra salud porque las enfermedades como la diabetes, el cáncer y las enfermedades crónicas, hablando de problemas renales o problemas pulmonares, no son un accidente. Y quiero hacer un paréntesis porque hoy día tuve un paciente de 80 años que viene al consultorio. Y viene al consultorio porque tiene una mancha en la espalda, más o menos de unos 3 por 3 centímetros. Y le hacen una biopsia al dermatólogo y sale que es un melanoma, es decir, un cáncer de piel. Lo primero que me dice el paciente es: doctor, yo me siento sano. Yo muevo la cabeza todos los días, 50 veces para la derecha, 50 veces para la izquierda, hago ejercicio, corro, no tengo dolor, yo estoy sano. Y no entendía la magnitud del problema. Estábamos hablando de un melanoma, uno de los tipos de cáncer de piel más agresivo y que tiene una mortalidad elevada y que si tiene una lesión de 3 centímetros, probablemente, y esperemos que no, porque hemos hecho el estudio recién, pueda tener hasta metástasis. Y si tiene metástasis, su sobrevida va a ser 6 meses o menos. El paciente sigue tranquilo y sigue viviendo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, igual que la diabetes, igual que el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque mientras que no tenga retinopatía o no tengo nefropatía o no tengo pie diabético y todavía no estoy en la urgencia de que me haga una amputación del pie, porque si ustedes hoy en día, los invito, si ustedes hoy en día ven en la calle y ven a personas mayores de 60 años y que tienen amputación, no vamos a pensar que son héroes de la guerra, porque no ha habido una guerra que haya podido causar esta amputación. Vamos a pensar lamentablemente, o si hablamos de una guerra, es la guerra contra la diabetes que le hemos perdido. Porque si hoy en día nosotros vemos una persona de más de 60 años, postrada o en una silla de ruedas y con la falta de un pie o una pierna, probablemente, y no voy a equivocar, en más del 80% la posibilidad es que sea una paciente que tenga diabetes. Entonces, por favor, entendamos ello. Hoy en día hay personas que me deben estar escuchando y que tienen un familiar con diabetes, o es más, sean pacientes con diabetes. Si usted no controla la dieta, si usted no controla sus antidiabéticos orales,
hoy en día quizás esté tranquilo y esté bien, pero mañana más tarde, hablamos de 5, 10, 20 años mañana, que todavía va a estar lúcido, porque hoy día puede tener 45 o 50 años, mañana más tarde va a tener 70, va a estar sin ver, va a estar con problema renal, va a estar postrado en cama y probablemente con la amputación de un miembro, llámese pierna o pie. Entonces, por favor, tomemos conciencia del problema hoy. Y para esto quiero mencionar cuáles son las consecuencias de la diabetes. Los vamos a invitar a ver el siguiente video y vamos a nosotros a entender cuáles son las consecuencias de la diabetes. Y para esto vamos a entender primero cómo funciona la insulina y posteriormente cuáles son las consecuencias de la diabetes. Acompáñame con el video. Durante el proceso digestivo, gran parte de los alimentos que se consumen se convierten en glucosa, conocida comúnmente como el azúcar en la sangre. La glucosa circula en el torrente sanguíneo y se utiliza como alimento para las células del cuerpo. Sin embargo, las células no pueden absorber la glucosa sin ayuda. Primero, una hormona denominada insulina, que se produce en el páncreas, debe adherirse a la superficie de la célula. Cuando esto ocurre, las células del cuerpo pueden absorber la glucosa y el nivel de azúcar en sangre vuelve a un valor normal y saludable. Cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, o cuando no puede utilizar eficazmente la insulina que produce, el trastorno puede derivar en diabetes. La diabetes mellitus es un trastorno que afecta la capacidad del cuerpo de utilizar eficazmente la glucosa en la sangre. Existen dos tipos diferentes de diabetes. En la diabetes de tipo 1, el páncreas no produce nada de insulina y por tal motivo la glucosa no puede absorberse para reabastecer a las células. En la diabetes tipo 2, el páncreas produce la insulina pero no funciona adecuadamente, de manera que las células no pueden absorber la glucosa en forma uniforme. Esto impide que las células del cuerpo puedan alimentarse. Si no se trata, la diabetes aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, un derrame cerebral, daño en los riñones o ceguera. Esta enfermedad puede retardar la cicatrización de las heridas, puede derivar en trastornos de la piel o problemas en los pies, que en ocasiones deben amputarse. La buena noticia es que la diabetes puede controlarse con dieta, ejercicio y medicamentos. Se utilizan diversos medicamentos para controlar ambos tipos de diabetes. Las tiazolidinedionas son una clase de drogas que pueden tomarse en forma de píldoras con los alimentos. Estos medicamentos optimizan el funcionamiento de la insulina para controlar el nivel de azúcar en los músculos, las grasas del cuerpo y el hígado. Cuando estos medicamentos se unen a los receptores dentro de los núcleos de las células, ayudan a las células para que a su vez se unan a la insulina. Esto permite que el cuerpo absorba eficazmente la glucosa del torrente sanguíneo. La diabetes puede no causar ningún malestar. Sin embargo, si no se trata, puede afectar el cuerpo sin que uno lo note. Minimiza el riesgo de que surjan complicaciones relacionadas con la diabetes, como las enfermedades cardíacas o renales, la ceguera o los trastornos en los pies. Para ello, siga una dieta adecuada, no fume, haga ejercicio periódicamente y asegúrese de continuar tomando los medicamentos que le recetó el médico. Bueno, hemos visto entonces acá y quiero recalcar algunos puntos importantes. En el video hemos visto que dice, y la buena noticia. Y la buena noticia va a estar en que la diabetes se puede controlar. Y el punto importante va a estar en que el 90% del tratamiento va a depender del paciente. Va a depender de que el paciente cumpla con la dieta. Va a depender de que el paciente sea consciente de que su salud va a depender de él. De que hoy en día, si yo no me cuido con la dieta, si yo no me cuido con los alimentos, si yo no hago ejercicio físico en un paciente que tengo diabetes, y también las personas que no tienen diabetes, obviamente, pero si yo no hago ejercicio y si no me atrevo a hacer la diferencia, porque muchas veces pensamos, y justo el fin de semana tuve la oportunidad de compartir un post, lo que es la parte de hacer ejercicio, y se la comparto ahora en este momento. Muchas veces nosotros pensamos en decir, bueno, como no voy a correr o no puedo correr 10 kilómetros o 42K, ¿para qué lo intento?
Entonces, mientras que nosotros tengamos justificación, vamos a ser siempre limitantes en nuestras decisiones. Nadie le dice que vaya a correr hoy día los 10 kilómetros o los 42 kilómetros o gane la maratón. El hecho ya de salir de la casa, el hecho de caminar, no tiene que correr. El hecho de caminar, de estirar los músculos, de tomar un poco de sol, de estirar las piernas, ya está haciendo funcionar su organismo. Porque si usted compara, estoy echado en la cama o sentado en el sillón viendo televisión y estoy caminando 30 minutos, obviamente que si hago la comparación, ha hecho mucho el hecho de salir. Porque quedarse en la cama, quedarse en la casa, quedarse en el sillón, lo único que va a conseguir es que siga almacenando grasa y esto va a desfavorecer su pronóstico de diabetes. Salga a caminar, salga a hacer un poco de ejercicio. Y ejercicio no significa correr 10 kilómetros. Significa mover los músculos, significa caminar, significa dar una vuelta. Des la vuelta a la manzana, unas 2 vueltas. Es importante hacer eso. Entonces, si nosotros dejamos de que nos limitemos con nuestros pensamientos, no vamos a hacer nada. Entonces es muy importante. Hemos visto entonces en el video que la buena noticia es que nuestra dieta y nuestro ejercicio regular pueden hacer de que la evolución de la diabetes sea menos tórpida, menos, digamos en este caso, agresiva. Otro punto muy importante está en que la alimentación. Hemos visto qué hace el páncreas. El páncreas tiene una función muy importante y la función que tiene es el permitir absorber los alimentos, los degrada. Con su función exocrina, a través del jugo pancreático, lo que va a hacer es las proteínas las va a degradar, los carbohidratos los va a degradar, las grasas las va a degradar. ¿Para qué? Para que tengan unos elementos mucho más pequeños y el intestino pueda absorberlos. Entonces, si nosotros no contribuimos con nuestra dieta a que el páncreas no siga trabajando en exceso, entonces nosotros vamos a seguir lamentándonos por la diabetes. Vamos a ver que las consecuencias de la diabetes han sido mencionadas en cuanto a problemas del riñón, problemas de la vista, problemas del corazón y problemas de lo que es la angiopatía diabética o pie diabético. Y para esto quiero resumirlos en el siguiente video y los invito a que me acompañen a ver este video para entender también cuáles son las consecuencias que están asociadas a lo que significa la diabetes. Vamos a entender ello. Los riñones son 2 órganos pequeños con forma de frijol ubicados en la parte posterior del torso, debajo de las costillas inferiores. El cuerpo puede funcionar perfectamente con un solo riñón sano. Las funciones de los riñones incluyen equilibrar el contenido líquido del cuerpo, regular la presión sanguínea y la producción de glóbulos rojos y filtrar los desechos de la sangre. Cada riñón está compuesto por aproximadamente 1 millón de unidades de filtro denominadas nefronas. Cada nefrona contiene una masa compuesta por vasos sanguíneos pequeños e entrelazados denominados glomérulos. Los glomérulos, que son semiimpermeables, permiten el paso del agua y los desechos solubles de la sangre a través de la membrana. Los desechos filtrados posteriormente son transportados y excretados del cuerpo en forma de orina. La diabetes es un trastorno causado por un exceso de glucosa o azúcar en el torrente sanguíneo que puede dañar la membrana y derivar en presión arterial alta. Este incremento de la presión arterial hace que los riñones filtren demasiada sangre y, en consecuencia, que las nefronas trabajen en exceso y se dañen. Este trastorno se conoce como nefropatía diabética. Debido a que los filtros de los glomérulos que se encuentran en las nefronas ya no funcionan, los desechos que deberían ser filtrados y eliminados comienzan a acumularse en el cuerpo y se pierden proteínas sanguíneas importantes que deberían retenerse. Los síntomas de esta enfermedad no aparecen hasta que el daño afecta el 80% de los riñones,
Cuando aparecen, generalmente incluyen inflamación, cansancio extremo, pérdida del apetito, presión arterial alta y orina y sed en exceso. Cuando se pierde entre el 85 y el 90% de la función renal, se utiliza el término insuficiencia renal en etapa terminal y se recomienda hacer diálisis. A veces es necesario un trasplante. Aproximadamente entre el 10 y el 20% de las personas con diabetes con el tiempo contraen nefropatía. No obstante, un estilo de vida saludable puede retrasar e incluso prevenir la enfermedad. Esto implica controlar cuidadosamente los niveles de glucosa, mantenerse activo, mantener la presión arterial en un valor saludable y mantener un peso saludable. El sistema nervioso humano consiste en una amplia red de tejido especializado que incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios que conectan y controlan todos los órganos del cuerpo. El sistema nervioso se encarga de todas las acciones y reacciones del cuerpo en un entorno determinado. Esto es posible gracias a una serie de impulsos eléctricos que pasan de una neurona a otra, células nerviosas, desde y hacia el cerebro. Estos nervios pueden ser autonómicos, sensoriales o motores. Los nervios autonómicos controlan actividades involuntarias como los latidos y la digestión. Los nervios sensoriales transmiten al cerebro las sensaciones del tacto, la temperatura y el dolor. Los nervios motores transmiten mensajes desde el cerebro para contraer diversos músculos utilizados en el movimiento. La diabetes es un trastorno causado por un exceso de la cantidad de glucosa o azúcar en el torrente sanguíneo. La neuropatía diabética es un trastorno que se origina cuando existe una deficiencia o un daño físico en el sistema nervioso debido a este exceso de glucosa en la sangre. El aumento de la glucosa en la sangre puede causar el estrechamiento de los vasos sanguíneos que irrigan los nervios. Estos vasos sanguíneos dañados pueden filtrar compuestos dañinos a los nervios o pueden no proporcionarles a los nervios suficiente oxígeno. El exceso de glucosa puede estimular un ataque inmunológico contra la capa que recubre los axones de los nervios, por lo que los impulsos que transmiten tales nervios resultan dañados o disminuidos. Los síntomas de la neuropatía diabética varían según los nervios que estén dañados en forma permanente. Algunos síntomas incluyen presión arterial baja, estreñimiento, dolor, entumecimiento, pérdida de sensibilidad y movimientos incontrolables. La mejor manera de prevenir o tratar esta afección es llevar un estilo de vida saludable y controlar cuidadosamente los niveles de glucosa. Si las personas diabéticas se controlan el peso, se mantienen activas, dejan de fumar y, lo que es más importante, mantienen los niveles normales de azúcar en la sangre, pueden disminuir las posibilidades de que esta afección derive en neuropatía. En la visión normal, la luz pasa a través de la córnea a la superficie externa del ojo, luego a través de la pupila y el cristalino y se enfoca en la retina. La retina es una membrana sensible a la luz, ubicada en la parte posterior del ojo. Una persona con diabetes puede presentar lesiones en los vasos sanguíneos que irrigan a la retina. Cuando los vasos sanguíneos de la retina están lesionados, pueden segregar sangre, hincharse o desarrollar ramificaciones y prolongaciones en forma de cepillos. Esta lesión puede derivar en retinopatía diabética. Las personas que padecen retinopatía diabética pueden tener visión borrosa, ver manchas negras o sufrir encandilamiento cuando se exponen a fuentes de luz intensa. A medida que la enfermedad avanza, la persona puede tener visión borrosa, puntos ciegos y flotantes vítreos. Los flotantes son partículas pequeñas que alteran el campo de la visión. Si no se trata, la retinopatía diabética puede derivar en ceguera. Es importante que las personas con diabetes se realicen exámenes oculares. Bueno, entonces, estamos entendiendo el tema de hoy. A las personas que recién se conectan, hablamos sobre la diabetes y estamos entendiendo cuáles son las complicaciones de la diabetes. Diabetes no solo significa tener la glucosa elevada, y parte del programa que queremos compartir es entender que
La glucosa no es el problema, son las consecuencias que van a conllevar a que la glucosa afecte a determinados órganos. Y es muy importante entender ello. Hay que entender de que el problema es que la glucosa va a almacenarse y la base de toda la diabetes se centra en algo muy importante, en los vasos sanguíneos. Lo que sucede, para resumir todos estos videos que hemos estado compartiendo, lo que sucede es que el azúcar, si bien es cierto, necesita de la insulina para ingresar a la célula. Eso sucede generalmente en el 90% de las células. Lamentablemente, existen células que no necesitan de insulina para que ingrese la glucosa. Y esas células son las células que están en los vasos sanguíneos. Entonces, como hay una elevación de la glucosa, esta glucosa ingresa libremente a estas células y lo que van a hacer es van a acumularse en su interior. Y este acúmulo va a causar una nueva sustancia que se conoce como sorbitol y va a alterar los vasos sanguíneos. Hemos visto en los videos cómo los riñones se afectan, cómo los nervios se afectan, cómo la retina se afecta. Entonces, el problema no está en que mi glucosa está elevada o está baja. El problema está cuánto tiempo ha permanecido elevada y cuáles son los daños que puede causar en el riñón, en la retina o en el cerebro. Los vamos a invitar a una pausa comercial. Estamos en la hora médica y el tema de hoy día es la diabetes. Acompáñenme en el siguiente bloque. Aprende más sobre el factor 3M del éxito con los libros del cosmobiólogo internacional Ruben Jungblut. Las mudanzas, la maternidad y las mascotas son lo que necesitas para cambiar tu destino y tener una vida llena de éxito. Ingresa a www.epistre.net y te los llevamos a donde quieras. Disponibles también en Amazon. No lo olvides, www.epistre.net. Bueno, seguimos acá con la hora médica. El tema del día de hoy es la diabetes. Hemos entendido cómo se clasifica la diabetes. Para hacer un resumen, se clasifica en tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 la juvenil, la tipo 2 la de la persona adulta. Hemos entendido que el factor clave es la insulina. También hemos hablado que el problema de la diabetes no está en que el azúcar esté elevada. El problema de la diabetes está en cuánto tiempo ha permanecido esa glucosa elevada, porque a mayor tiempo de tener la glucosa elevada va a causar más daño. Es por eso que en nuestro primer bloque mencionamos que mientras más temprano es hecho el diagnóstico de diabetes, es decir, en personas más jóvenes, mayor es la morbilidad y la mortalidad con respecto a la diabetes. Porque es diferente que una persona de 50 años que puede vivir hasta los 78 u 80 años, que va a tener 30 años de diabetes, a una persona que tiene diabetes desde los 20 años y va a tener esa misma edad, 80 años. La diferencia es que esta persona va a estar con 60 años de diabetes y esto va a causar mayor daño. Hemos entendido que la diabetes también causa problemas y sobre todo las consecuencias de la diabetes están a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los órganos blancos donde va a afectar la diabetes? Retina, el sistema nervioso, lo que es la parte del corazón y los riñones. Y dentro de los vasos sanguíneos también mencionar la parte de los miembros inferiores, que finalmente va a terminar en una consecuencia que es lamentable como lo que se considera hoy en día el pie diabético. Condición en donde al tener mala vascularización, el miembro inferior, va a quedar en hipoxemia, va a quedar isquémico, significa que no llega sangre, va a necrosarse, va a infectarse y lamentablemente para evitar una infección generalizada hay que hacer amputaciones. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a evitar de que la infección generalizada mate a la persona. Entonces son temas muy importantes. En este bloque vamos a hablar sobre alguna terminología que es importante tomar en cuenta. Y para empezar vamos a hablar sobre lo que es el término de glicemia. Hemos visto en el episodio anterior sobre la anemia. Si nosotros comparamos glicemia, anemia, entonces vemos que en común tienen lo que es la parte final de lo que se refiere a emia. Hemos visto que todo lo que es emia va con respecto a sangre. Entonces glicemia va el término en referencia a de lo que es glucosa, de lo que es glucosacáridos,
y emia sangre, es decir, es el azúcar en la sangre. Cuando hablamos de glicemia, sobre todo estamos hablando de glucosa en sangre. Entonces el término de glicemia significa el valor o los valores de la glucosa en la sangre, glicemia. Vimos en el episodio anterior anemia, A sin, emia sangre, sin sangre, pero hacía referencia a niveles bajos de hemoglobina. El siguiente término que vamos a conocer es el hemoglucotest. Test sabemos que es un examen, hemo es sangre, glucosa, azúcar. El hemoglucotest es un estudio que generalmente lo tiene a través de pequeñas máquinas o dispositivos portátiles una persona y hace la medición de su glucosa en sangre. Con una gotita de sangre, el hemoglucotest o el dispositivo lee ese nivel de glucosa que se encuentra en la sangre y nos da el valor. Los valores importantes en la glucosa tienen que estar por debajo de 110. Se considera que entre 80 a 110 son los valores que debemos tener en glucosa. Valores por encima de ello, 126, 140, 200, 300, son valores ya asociados a una hiperglicemia. Hiperglicemia que significa aumento de la glucosa en sangre y que puede ser un diagnóstico o un factor que me esté indicando que tenemos diabetes. Otro término que hay que entender, y este es el término más importante que los diabéticos deben manejar: hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un test, un estudio que nos permite evaluar cómo ha ido el comportamiento de la glucosa en los últimos meses, sobre todo en los últimos 3 meses. Un valor elevado de hemoglobina glicosilada significa que no hemos tenido controles adecuados de nuestra glucosa en el tiempo anterior. ¿Y eso qué significa? Que si hoy en día yo voy al médico y para que el médico no me riña, perfecto, voy en ayunas, no comí nada, voy al médico, el médico me va a tomar la muestra de sangre y va a decir, señor, su glucosa está normal. Y yo voy a estar feliz porque digo, estoy controlando la glucosa. Y eso es falso. Le pido una hemoglobina glicosilada y va a salir elevada. Entonces, al final, ¿a quién engañamos? ¿Al médico o a nosotros mismos? Tomemos conciencia de ello. Hemos tomado la parte del tiempo de explicarle cuáles son las consecuencias de la diabetes y tenemos que tomar en cuenta que si nosotros no hacemos nada para evitar esas consecuencias, vamos a ser prácticamente parte de las estadísticas. Hemos visto que 8 de cada 100 personas tienen diabetes y hay que tener cuidado con ello. Otro término que hay que tomar en cuenta: retinopatía diabética. Retino, la retina, ojo. Patía, patos significa en lo que es la parte de medicina enfermedad. Patología, patos. Logía, estudio. Patos, enfermedad, el estudio de la enfermedad. Retinopatía, patía, enfermedad. Enfermedad de la retina. La retinopatía es la enfermedad de la retina. La retinopatía diabética es la enfermedad de la retina causada por la diabetes. Vimos en el video anterior. Y lo más importante, si no logró ver usted este capítulo o este video anterior o este programa, los invitamos a que puedan ver ustedes la repetición y va a estar disponible ya a partir de mañana en nuestras redes sociales. Va a estar disponible a través de la página en YouTube de Epistre TV. Ustedes entran a YouTube, ponen buscar, ponen Epistre TV y van a encontrar este programa y los anteriores y van a poder repetir y entender los términos que estamos hablando. Entonces, retinopatía diabética se refiere al daño de la retina causada por, en este caso, la diabetes. Otra enfermedad, otro término, nefropatía diabética. Nefro significa riñón. Entonces, nefrología, logis significa estudio de los riñones. Nefropatía, patía, enfermedad. Enfermedad de los riñones causada por la diabetes. Vimos en los videos de que los glomérulos son la unidad funcional del riñón. Y por lo tanto la diabetes, al estar elevada la insulina, bueno, en este caso la glucosa sobre todo, porque en la tipo 2 la insulina puede estar elevada o puede estar baja, pero lo más importante, al estar elevada la glucosa, va a dañar los filtros del riñón y esto va a causar daño. Nefropatía diabética. Otro término, insulina. Hoy en día, y sobre todo el programa del día de hoy se basa en esta hormona, insulina. ¿Qué es la insulina? Es la hormona producida en el páncreas. ¿En qué parte del páncreas? En la porción endocrina, en las células beta de los islotes de Langerhans. La insulina es la hormona que se relaciona a la diabetes.
La función de la insulina, ¿cuál es? Entendimos que se une a la célula para que permite pasar la glucosa dentro de la célula. Cuando no hay insulina, entonces la glucosa no entra a la célula, se encuentra elevada en sangre y es por eso lo que se conoce a la diabetes, como la enfermedad de la glucosa elevada. Importante. Finalmente, otro término, glándula endocrina. Las glándulas se dividen en dos grupos, endocrina y exocrina. Las endocrinas son prácticamente el sistema, por eso se dice el sistema endocrino, el sistema endocrinológico, es decir, el responsable de las hormonas. Las glándulas endocrinas producen hormonas. Pregunta, ¿cuáles son las glándulas que producen a nivel de las mujeres los estrógenos? Respuesta, los ovarios. A nivel de los varones, ¿quién produce hormonas? Los testículos. Entonces, estamos entendiendo entonces que son dentro de las glándulas, en este caso sexuales, que producen hormonas. Las glándulas endocrinas son las glándulas responsables de producir las hormonas. Y para no dejar de lado las glándulas exocrinas, su función es producir una secreción pero local. Por ejemplo, las glándulas salivales producen saliva a la boca. Por lo tanto, son, en este caso, glándulas exocrinas. El páncreas produce su jugo pancreático hacia el intestino, que está en continuidad. Por lo tanto, el páncreas también es una glándula exocrina. La bilis, la vesícula biliar, drena la bilis que ya tiene almacenada. Por lo tanto, también va a ser una glándula exocrina. El intestino, el estómago, tienen glándulas que secretan moco. Por lo tanto, también van a ser glándulas exocrinas. Entonces, con estos términos es muy importante entender lo que estamos hablando del tema de hoy, que es la diabetes, y los invitamos a la pausa final para el último bloque y poder responder algunas de las preguntas que nos han hecho en el transcurso de la semana. Esta es La Hora Médica, soy el doctor Luis Pacora y estamos por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. ¿Quieres aplicar las enseñanzas de Rubén Jungblut en tu carta astral? Ingresa a www.astrovision.us y obtén el gráfico de tu carta astral totalmente gratis. Podrás encontrar esta opción en la sección Servicios. Una vez dentro, deberás rellenar el formulario con tus datos completos. Al finalizar, dale clic a enviar y listo. Recibirás un correo con tu carta astral, la misma que utiliza Rubén Jungblut en sus programas en vivo. Así, podrás aplicar sus enseñanzas en tu propio gráfico. No lo olvides, www.astrovision.us. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Ha sido un programa muy importante en donde hemos conversado sobre una de las enfermedades que tenemos que tomar en cuenta, que es una enfermedad que, al igual que el cáncer, nos empieza a atacar de manera lenta. Y para terminar este bloque y el programa del día de hoy, quiero responder algunas de las preguntas que nos han hecho en el transcurso de la semana y los invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales. Estamos conectados en Epistre TV, estamos a través de Chequéate, estamos en YouTube. Entonces escríbanos, estamos en WhatsApp. El número, no se olviden, está justo en la parte de la pantalla para que ustedes puedan escribir en el transcurso de la semana y poder responder las preguntas. Entonces, una de las preguntas que nos hacen acá en cuanto al tema del día de hoy es: ¿la diabetes es genética? O sea, si mi papá es diabético, ¿yo tengo riesgo de hacer diabetes? Buena pregunta, queremos responder que la respuesta es sí. La diabetes tiene un factor genético también bastante elevado. Si mamá, si papá son diabéticos, probablemente los hijos van a ser diabéticos. ¿Y eso qué significa? Que nosotros no vamos a cambiar esa parte genética, pero sí podemos cambiar el desenlace de la diabetes. Hemos entendido que la dieta, que los carbohidratos, que la falta de ejercicio son factores que pueden conllevar a diabetes. La obesidad, el sobrepeso. Por lo tanto, si yo tengo una mamá, o tengo un papá, o tengo familia que tiene diabetes, es obligación evitar llegar a ser sobrepeso, obesidad, y sobre todo una obligación dejar de consumir alimentos que me van a llevar a lo que va a significar sobrepeso o lo que es trastornos metabólicos. Muy importante, gracias por la pregunta, porque nos ayuda a entender. Pregunta: ¿el pie diabético termina necesariamente en amputación? Muy buena pregunta. El pie diabético tiene estadios.
Lamentablemente, el último estadio, que es el pie ya con necrosis, con infección, va a terminar en amputación. Lo que tenemos que hacer nosotros es evitar que llegue a este término. Y para eso es muy importante todas las medidas necesarias. Mejorar la circulación, controlar el nivel de azúcar, hacer controles periódicos. ¿Para qué? Para evitar terminar en una situación que es bastante lamentable, como el perder un miembro inferior y estar limitados a una silla de ruedas. La decisión está en cada uno de nosotros y tomemos decisiones para actuar a tiempo. Una última pregunta sobre la diabetes es, ¿la diabetes está relacionada con el cáncer? Bueno, es algo que siempre menciono y quiero volver a compartir el día de hoy, es que lamentablemente un 13% de las diabetes son consecuencias a un cáncer de páncreas que se encuentra oculto. Por eso es muy importante que las personas que hoy en día son diabéticos, y voy a recomendarlo siempre, háganse estudio del páncreas. La recomendación, hagan una tomografía para ver cómo está el páncreas. Porque hemos entendido, como vimos en los videos al inicio del programa, es que el páncreas puede ser dañado por otras causas, como una cirugía, tumores, infecciones, que finalmente terminen haciendo que no se produzca insulina y terminen en la diabetes. Entonces, cáncer y diabetes están asociados. Muy bien. Entonces, queridos amigos, les doy las gracias por acompañarme el día de hoy, 16 de abril, como mencionamos al inicio del programa, un día muy importante hoy en día del Perú. ¿Por qué? Porque se celebra el Día de la Cancerología en el Perú, gracias a lo que fue la labor en vida del doctor Eduardo Cáceres Graciani, muy importante representante en la oncología para lo que es la parte de Perú. Nuevamente estamos agradecidos por estar acá. Lo más importante, estamos compartiendo información y cambiando los paradigmas que debe haber en la medicina. Conmigo será para el próximo martes, estaremos hablando temas muy importantes. Los invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales. Si usted no tuvo la oportunidad de ver el programa completo, lo puede ver a través del canal de YouTube que tenemos en Epistre TV. Usted puede acceder a este programa y a todos los programas anteriores, porque todos están ya en línea y puede acceder. Nuevamente, gracias por su compañía. Les habla el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Esto es La Hora Médica por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión.